Millonario, descubre que su exmujer embarazada es la camarera de su boda. Al verla, hace algo que deja a todos sin palabras. La mañana comenzaba dorada sobre la inmensa propiedad de la familia Hernández. Helicópteros surcaban el cielo despejado, capturando imágenes aéreas de la imponente mansión y de sus jardines perfectamente simétricos, donde un altar blanco resplandecía bajo el sol. Periodistas se disputaban cada centímetro en la entrada, ansiosos por registrar cada detalle de la boda del año. La unión entre Rafael Hernández, heredero del imperio ambiental, y Camila Núñez, hija de una de las familias más influyentes del sector de energía limpia. El evento, cuidadosamente planeado durante meses, mezclaba lujo y sustentabilidad en una armonía estratégica. Entre los invitados, ministros, directores generales y líderes ambientales, circulaban como piezas de un tablero político, cada saludo cargado de intereses y alianzas implícitas. Era mucho más que una boda, era un pacto entre imperios. En el centro de todo, Rafael asumía su papel con la precisión de alguien que había entrenado toda su vida para ese momento. El traje a la medida, la sonrisa ensayada, la mirada segura. Pero detrás de esa fachada impecable, sentía el pecho oprimido. Cada paso hacia el altar le parecía un descenso a arenas movedizas. Sabía que esa unión consolidaría el poder de la familia, abriría puertas inimaginables y transformaría el legado de los Hernández en una potencia global. Pero, ¿a qué precio? La ceremonia transcurrió como un espectáculo coreografiado. Promesas fueron intercambiadas, las alianzas resbalaron en los dedos, los aplausos resonaron. Camila estaba deslumbrante, elegante, inteligente y plenamente consciente de la responsabilidad que asumía. Formaban la pareja perfecta ante los ojos de la prensa, una fusión de belleza, poder y propósito. Pero la perfección rara vez sobrevive cuando cae el telón. La recepción comenzó bajo una carpa blanca, donde las luces colgaban como estrellas artificiales. El champán fluía y los discursos exaltaban el brillante futuro de la nueva pareja. Rafael, sin embargo, estaba ausente. Cada palabra de elogio, cada brindis por el éxito resonaba vacío dentro de él. Lo que debía ser su momento cúspide se sentía más como el funeral silencioso de la persona que alguna vez soñó ser. Entre la confusión de saludos y palmadas en la espalda, Rafael se escabulló. Necesitaba respirar. Caminó entre las mesas, esquivando felicitaciones, hasta encontrar un rincón discreto cerca de la cocina de servicio. Y fue ahí, en ese espacio entre el lujo y los bastidores, donde el pasado lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Natalia. Estaba de espaldas, equilibrando una charola con copas. El uniforme negro de mesera, un contraste brutal con los vestidos relucientes y los trajes caros. Pero fue la curva de su cuerpo, la redondez de su vientre bajo la tela, lo que lo paralizó. Embarazada. Natalia estaba embarazada. El mundo se detuvo por un instante cruel. Cuando ella se volteó y sus miradas se encontraron, no fue solo sorpresa. Fue una avalancha. Imágenes atropellaron la mente de Rafael. Natalia a los 20 años, tomada de su mano en marchas y protestas, los dos llenos de sueños, discutiendo hasta el amanecer sobre proyectos sustentables, planes comunitarios, cómo transformarían el mundo juntos. El brillo en los ojos de ella cuando hablaba de impacto real, de personas, de selvas vivas y comunidades empoderadas, y después el vacío. El momento en que Rafael eligió el camino de su padre, el imperio, la seguridad. Eligió dejar atrás a Natalia y su idealismo. Eligió la silla de cuero en la mesa directiva, los contratos multimillonarios, el futuro que no era de ellos, solo era suyo. Natalia parpadeó un par de veces, como si dudara entre fingir que no lo veía o enfrentarlo de una vez. Pero su cuerpo hablaba por ella. La tensión en sus hombros,
la barbilla erguida por orgullo, los ojos húmedos que se negaban a derramar lágrimas. Rafael abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Cómo resumir años de silencio? ¿Cómo justificar el abandono? ¿Cómo preguntar de quién era ese bebé que ella cargaba sin sonar mezquino o invasivo? Natalia respiró hondo, se dio la vuelta y desapareció por la puerta de la cocina antes de que Rafael pudiera decir cualquier cosa. Pero el daño ya estaba hecho. Ella no era solo una exnovia. Era el fantasma vivo del hombre que Rafael había enterrado para convertirse en quien era ahora. Rafael regresó a la fiesta como quien vuelve de una batalla. Su rostro seguía compuesto, pero su pecho era un campo minado. La fiesta continuaba con su brillo artificial, discursos, risas exageradas, acuerdos sellados entre copas de champán. Camila, entre los invitados, irradiaba seguridad y encanto. Pero su mirada se cruzó con la de Rafael y lo supo. No necesitaba palabras para leer lo que pasaba dentro de su esposo. La fiesta siguió, pero Rafael ya no estaba ahí. Su mente se había quedado atrapada en esa cocina, en ese vientre, en esa mirada. La noche de bodas, que debía ser el inicio de una nueva vida, se transformó en un enfrentamiento silencioso entre presente y pasado. Y en el corazón de la celebración que sellaba una alianza poderosa, Rafael entendió que su verdadero legado no estaba en las mesas directivas ni en los flashes de las cámaras. Estaba ahí, invisible entre los invitados, en el vientre de una mujer que alguna vez creyó en él. La música continuó. Los brindis no pararon, pero Rafael lo sabía. La puerta que se abrió esa noche jamás volvería a cerrarse. El rostro de Natalia no salía de la mente de Rafael. Incluso rodeado de paredes de mármol y siluetas elegantes al día siguiente, era como si ella estuviera ahí, flotando en el aire, ocupando cada espacio vacío dentro de él. Cada risa que resonaba en los pasillos de la mansión, cada llamada telefónica con felicitaciones por su nueva vida de casado, cada brindis por un futuro perfecto. Todo sonaba distante, ahogado por los recuerdos de una historia que había intentado olvidar. La mente de Rafael lo arrastraba de regreso como un ancla atorada en el fondo de un río turbio, directo al campus universitario donde todo comenzó. Rafael era diferente en esa época. Playeras gastadas con consignas ambientales, tenis llenos de lodo por las caminatas que hacía con Natalia y una mochila siempre repleta de libros y hojas garabateadas con ideas. No existía un imperio ambiental, ni consejos directivos, ni alianzas estratégicas en su horizonte. Solo existía ella, y el sueño compartido de transformar pequeñas comunidades olvidadas en ejemplos vivos de sustentabilidad real. Se conocieron en una conferencia sobre justicia climática. Rafael acababa de interrumpir al ponente con una pregunta provocadora cuando Natalia, desde la última fila, completó su razonamiento con una elocuencia afilada y una sonrisa de quien sabía perfectamente de lo que hablaba. Desde ese momento, se volvieron inseparables. Pasaban horas planeando. Querían crear pequeñas cooperativas agrícolas que respetaran el bosque y devolvieran autonomía a las comunidades indígenas. Debatían sobre tecnologías limpias accesibles, metodologías participativas y financiamiento colectivo. El mundo corporativo, para ellos, era un cáncer disfrazado de progreso, un veneno dorado que destruía raíces a cambio de ganancias rápidas. Ellos serían diferentes. Ellos demostrarían que sí era posible cambiar las cosas. Natalia era el corazón palpitante de la dupla. Rafael, la mente estratégica. Juntos eran una fuerza imparable, movida por la pasión y la convicción, hasta que el imperio tocó a la puerta. Fue durante un almuerzo dominical, en la mesa robusta de la casa de los Hernández,
cuando Rafael sintió que el suelo empezaba a resquebrajarse bajo sus pies. Su padre, como siempre firme, anunció que era hora de que Rafael tomara su lugar. No había espacio para utopías universitarias en un imperio construido sobre décadas de acuerdos, concesiones e influencia. El discurso fue breve, directo, un ultimátum disfrazado de invitación. O entras, o te quedas fuera para siempre. En los días siguientes, Rafael osciló entre el miedo y la culpa. Miedo de perderse en la maquinaria corporativa, de convertirse en justo lo que él y Natalia juraron combatir. Pero la culpa de ser hijo único, de saber que el imperio Hernández dependía de él, que generaciones enteras apostaron sus vidas a la continuidad de esa historia, fue lo que terminó pesando más. Natalia vio cómo poco a poco se apagaba el brillo en sus ojos. Lo sentía en cada silencio prolongado, en cada excusa para faltar a una reunión de proyecto. Rafael se alejaba. El enfrentamiento fue inevitable. En el pequeño departamento que compartían cerca de la universidad, Rafael trató de explicarlo. Podrían, desde adentro de la empresa, influir en los cambios, reformar el sistema desde dentro. Natalia no lo aceptó. Para ella, ceder era volverse cómplice. Dejar morir el sueño que compartían era más que una traición. Era el fin de lo que ellos eran juntos. Rafael pidió tiempo. Ella pidió valentía. Al final, solo quedó el silencio. Natalia se fue, llevándose con ella la chispa que Rafael no tuvo el valor de mantener encendida. El presente lo jaló de regreso con el sonido de su celular. Rafael estaba en su oficina, rodeado de ventanales que mostraban una vista panorámica del bosque. Una ironía diseñada para parecer sustentable, pero que para él no era más que un marco vacío. En la pantalla aparecía el nombre de un viejo amigo en común, un puente hacia el pasado que necesitaba cruzar. La información llegó en pedazos, cada uno más pesado que el anterior. El papá de Natalia, diagnosticado con cáncer poco después de la graduación, luchó durante años sin poder costear un tratamiento completo. Natalia se sumergió en una cadena de trabajos temporales para mantenerlos a flote, abandonando los proyectos comunitarios que soñaron juntos. Cuando su padre murió, lo único que le quedó fue una deuda enorme y un vacío imposible de llenar. Trató de reconstruir su vida. Conoció a alguien, un maestro de escuela pública tan idealista como ella. Rafael escuchó la historia con el pecho apretado. El hombre murió en un accidente de moto antes de saber siquiera que sería padre. Ahora, Natalia estaba sola, embarazada, trabajando como mesera en eventos de lujo para sobrevivir. Con cada nueva información, Rafael sentía el peso de sus decisiones aplastándole el pecho. Era como si cada puerta que cerró detrás de él se hubiera transformado en un muro, una barrera invisible entre él y el hombre que alguna vez soñó ser. Natalia no era solo un recuerdo incómodo. Era la prueba viviente de que sí era posible resistir, incluso cuando el mundo entero te empuja a rendirte. Pero Rafael no solo sentía culpa, sentía curiosidad. Una curiosidad visceral, casi desesperada, por esa criatura, por saber quién sería, qué heredaría de la madre soñadora y de aquel hombre que Rafael fue, antes de convertirse en el heredero perfecto. Ya era demasiado tarde para cambiar el pasado, pero tal vez aún había tiempo para entender, y con suerte, reparar el futuro. La noche apenas comenzaba, pero para Rafael, el día se había alargado desde el instante en que sus ojos se cruzaron con los de Natalia en la boda. No podía sacar de su mente aquella imagen, la charola en sus manos, la postura rígida y la evidente curva de su vientre bajo el uniforme negro. Embarazada, sola, trabajando en su boda, era como si el universo hubiera encontrado la forma más cruel de restregarle el pasado en la cara.
Pasó el día siguiente en piloto automático, asistiendo a juntas inútiles, respondiendo mensajes de felicitación con emojis genéricos y esquivando las miradas atentas de Camila. Su nueva esposa era demasiado inteligente como para no darse cuenta de que algo andaba mal, pero en ese momento, Rafael no podía enfrentar a nadie más que a su propio reflejo en el espejo. Al anochecer, salió sin rumbo fijo. El chofer le preguntó si lo llevaba a casa, pero Rafael solo pidió que manejara por la ciudad, sin dirección alguna. Era como si su cuerpo supiera a dónde ir, aunque su mente se negara a aceptarlo, y así fue como la encontró. La lonchería era un pequeño local, apretujado entre una farmacia y una refaccionaria, con una fachada desgastada y luces de neón que parpadeaban como si estuvieran peleando por seguir encendidas. De esos lugares donde nadie pregunta tu nombre, solo anotan tu orden y siguen con lo suyo. Ahí trabajaba Natalia en el turno nocturno, cambiando la charola plateada de la boda por una barra de fórmica manchada de grasa. Rafael la vio antes de que ella lo viera. Estaba detrás del mostrador, con el mandil sucio de salsa, el cabello recogido a como diera lugar y los ojos cargados de cansancio. Aún así, había algo en ella, una firmeza en los hombros, una resistencia en cada movimiento, que hizo que Rafael se sintiera fuera de lugar. Entró. El sonido de la campanita de la puerta hizo que Natalia levantara la vista y por un breve segundo su rostro se congeló. La respiración se le trabó y Rafael vio pasar por ella una mezcla de emociones que no pudo descifrar del todo. Sorpresa, enojo, cansancio y tal vez, muy en el fondo, un pequeño destello de lo que alguna vez fue cariño. Todo eso en cuestión de segundos, antes de que ella se recompusiera. ¿Qué haces aquí? Su voz era cortante, directa, como queriendo acortar el reencuentro antes de que siquiera empezara. Rafael respiró hondo, cruzando el comedor vacío hasta llegar al mostrador. Las palabras le pesaban demasiado, así que comenzó con lo más obvio. Quería hablar contigo, lejos de todo eso. Natalia soltó una risa breve y amarga. ¿Eso? ¿Te refieres a tu boda millonaria? Con drones grabando y champaña francesa servida por gente como yo. El calor de la vergüenza le subió al rostro a Rafael. Sabía que merecía cada palabra, pero no estaba ahí para justificarse. Estaba ahí porque no podía seguir adelante sin entender. No sabía que ibas a estar ahí, dijo sincero. ¿Y si lo hubieras sabido, Rafael? Los ojos de Natalia brillaban de indignación. ¿Qué habrías hecho? ¿Pedirle al coordinador que me sacara de la lista? ¿Mandarme al almacén o pagarme para que me quedara en mi casa? No cambia nada. Estoy donde tengo que estar para pagar las cuentas. Donde tú estés, ya no me importa. Esa frase dolió más de lo que Rafael esperaba. Pero, en el fondo, sabía que se la merecía. «Ziz, sé que te dejé», continuó con la voz baja, «pero eso no significa que no me importe». Natalia se inclinó sobre el mostrador, su mirada afilada como una navaja. «No me dejaste a mí, Rafael, nos dejaste a los dos. Abandonaste lo que creíamos, lo que queríamos construir. No solo terminaste conmigo, acabaste contigo mismo». El silencio entre ellos pesaba como concreto recién vaciado. Rafael miró alrededor, el entorno modesto contrastando con el futuro dorado que él había escogido para sí mismo. Vio los detalles, las grietas en la barra, el ventilador de techo que giraba lento, la radio vieja escupiendo una canción apenas reconocible. Cada cosa parecía contar un pedazo de la historia de Natalia después de él. «No vine a justificarme», dijo al fin. «Solo quiero entender, saber cómo estás. ¿Y el bebé?» Natalia retrocedió un paso, protegiendo su vientre con la mano de manera instintiva. El gesto involuntario no pasó desapercibido. «¿Quieres entender?» Su voz temblaba, pero no de fragilidad,
Temblaba de enojo acumulado, de frustración retenida. Me quedé. Cuando todo se derrumbó, yo me quedé. Mi papá murió, y con él todos los proyectos. Tuve que aceptar cualquier trabajo que saliera, hacer horas extra hasta que el cuerpo ya no me daba. Y aún así, no me rendí, no me vendí, ni por miedo, ni por comodidad. Rafael sintió cada palabra como un golpe seco en el pecho. Natalia no solo estaba sobreviviendo, estaba resistiendo. Incluso rota, se negó a convertirse en lo que tanto despreciaban. «No quiero salvarte, Natalia», dijo Rafael con la voz más firme de lo que esperaba. «Quiero reconocerte, quiero aprender de ti». Ella lo miró largo rato, como si evaluara cada centímetro suyo, buscando si quedaba algo del Rafael que conoció debajo del hombre de traje caro. No respondió. Solo tomó un vaso, lo llenó con agua y lo empujó hacia él. «Toma. Te ves pálido». Era un gesto pequeño, casi automático, pero para Rafael fue una señal de que tal vez la puerta entre ellos no estaba completamente cerrada, solo entreabierta, oxidada por el tiempo y las malas decisiones. Aceptó el vaso sin decir nada. Y por primera vez en años, Rafael y Natalia compartieron el mismo espacio, respiraron el mismo aire, sin un muro imposible entre los dos. Era poco, pero era un comienzo. En la mansión de los Hernández, el silencio matutino era un disfraz elegante para el ruido invisible de un matrimonio recién estrenado. Camila despertó antes de que saliera el sol, como siempre. Desde niña aprendió que los primeros minutos del día eran los más valiosos para quien estaba destinado a liderar, y ella siempre supo que había nacido para eso. La imagen pública de Camila Núñez era impecable, heredera de una de las empresas de energía limpia más grandes de América Latina, portada de revistas de negocios desde los veintitantos, la combinación perfecta de inteligencia estratégica y carisma político. Pero lo que las revistas no contaban era cuánto odiaba Camila ser subestimada. Su belleza, que tantos alababan, era una distracción conveniente. Un velo que cubría la mente analítica y ambiciosa que había cultivado desde niña. Casarse con Rafael Hernández nunca fue un sueño romántico para Camila. Fue una decisión, calculada, analizada y aceptada con plena conciencia. Juntos podían construir algo mucho más grande de lo que sus familias jamás imaginaron. Una fusión de negocios, influencia y, si todo salía como lo planeaba, un impacto real en proyectos ambientales de escala global. Rafael tenía el nombre, la herencia y el legado. Ella tenía la visión. Pero había algo que no encajaba. Desde el momento en que intercambiaron alianzas, Camila lo notó. Las caricias distraídas, las sonrisas ausentes, la forma en que Rafael miraba más allá de ella, como buscando algo o a alguien entre los invitados. Camila no había llegado a la cima siendo ingenua. Sabía distinguir entre nervios y arrepentimiento, entre duda y culpa. Y Rafael estaba hundido en culpa. En los días siguientes, Camila observó, con la paciencia de una cazadora, cada mirada perdida, cada noche mal dormida, cada momento en que él desaparecía sin explicación. No hubo gritos ni escenas. Camila no era ese tipo de mujer. Prefería lidiar con la verdad de otra forma, descubriéndola por su cuenta. Con una red de contactos tan extensa como su ambición, no le fue difícil conseguir información. En cuestión de horas, Camila ya tenía un nombre, Natalia, y en pocos días tenía un expediente completo. El pasado de Rafael y Natalia se desplegaba como el guión de una película indie. Universitarios idealistas, sueños de cambiar el mundo, protestas, proyectos comunitarios, un amor arrollador interrumpido por el peso de un imperio. A Camila no le sorprendió.
Rafael siempre había tenido esa chispa de inconformidad, esa parte suya que detestaba el brillo artificial de las fiestas de la élite ambiental. Natalia había sido la guardiana de esa parte, hasta que él la cambió por una herencia. Pero lo que realmente capturó la atención de Camila no fue la historia de amor rota, fue la Natalia de después. La Natalia que se quedó, la que enterró a su padre sin seguro médico, la que intentó mantener vivos los proyectos comunitarios con sus propias manos, hasta que el dinero y las fuerzas se le acabaron. La que perdió a un compañero en un accidente estúpido y que ahora, embarazada y trabajando como mesera, todavía se negaba a bajar la cabeza. Camila pasó horas leyendo artículos viejos, informes de campo, donde el nombre de Natalia aparecía como autora principal. Esa mujer entendía el impacto social de un proyecto sostenible de una forma que ningún ejecutivo con traje caro entendería jamás. No solo tenía conocimiento técnico, tenía vivencia, tenía raíz, tenía propósito. Camila cerró la carpeta con una sonrisa apenas perceptible. Ahí, entre facturas vencidas, fotos amarillentas de marchas y registros de proyectos olvidados, Camila no vio una amenaza. Vio una oportunidad. La empresa Hernández siempre se había vanagloriado de su compromiso sustentable. Pero Camila conocía la verdad. Eran iniciativas superficiales, vitrinas para inversionistas y ONGs internacionales. Les faltaba verdad, les faltaba profundidad, les faltaba alguien como Natalia. La decisión fue inmediata. Camila no era de las que desperdiciaban tiempo. No confrontaría a Rafael con celos o reclamos vacíos. Eso era demasiado pequeño para ella. En vez de eso, haría algo mucho más eficiente: convertir el pasado de Rafael en la clave para el futuro de ambos. Con el teléfono en mano, Camila comenzó a trazar el plan. Primero activaría al área de nuevos proyectos de la empresa. Luego, crearía una división experimental enfocada en impacto socioambiental real, en comunidades vulnerables. Finalmente, haría la única oferta que Natalia no podría rechazar: un puesto de liderazgo, autonomía total y un presupuesto garantizado. No era lástima, era estrategia. Camila siempre entendió que las empresas son organismos vivos. Sobreviven no por su tamaño, sino por su capacidad de adaptarse, y Natalia era la pieza perfecta de adaptación. Una mujer que conocía el bosque no como mercancía, sino como hogar. Alguien que entendía que la sustentabilidad real se hace en el lodo, con sudor y diálogo directo con quienes viven la tierra. No en juntas con aire acondicionado y presentaciones pulidas en PowerPoint. Rafael pudo haber abandonado a Natalia, pero Camila la veía como el futuro de la empresa que estaba destinada a liderar. Y Camila nunca desperdiciaba un aliado con ese potencial. Cuando Rafael llegó esa noche a la casa, cansado y perdido en sus propios pensamientos, Camila ya sabía exactamente qué iba a decir. No con enojo, ni con sarcasmo, sino con el mismo tono firme y directo con el que siempre había tratado al mundo. Sé lo de Natalia. Rafael se tensó, sorprendido, pero Camila continuó antes de que él pudiera responder. Quiero conocerla. No como tu ex, como la persona que puede transformar esta empresa y tal vez incluso a ti. Rafael, por primera vez desde la boda, miró realmente a Camila, no como la esposa estratégica, no como la socia de negocios, sino como alguien que, de alguna forma, veía más allá de sus cicatrices y estaba dispuesta a usar cada una de ellas para construir algo nuevo. Camila no quería destruir a Natalia, quería traerla adentro, porque mientras Rafael todavía luchaba por entender su pasado, Camila ya estaba transformando su futuro. Y en ese momento Rafael entendió. La mujer detrás de la novia era mucho más de lo que jamás imaginó. El desayuno en la mansión Hernández solía ser silencioso.
servido con una precisión casi quirúrgica por empleados entrenados, era un ritual donde pocas palabras se cruzaban y cada gesto parecía ensayado. Pero esa mañana el silencio era aún más denso. Rafael revolvía el café mecánicamente, la mirada perdida en algún punto invisible de la mesa. El encuentro con Natalia seguía resonando en su mente como una canción lejana, imposible de olvidar, imposible de procesar por completo. Camila entró al comedor con la naturalidad de quien ya llevaba horas trabajando antes de que el resto de la casa despertara. Llevaba un blazer impecable sobre un vestido ligero, el cabello recogido con precisión. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada, firme, decidida. Tenía algo que decir y Rafael lo sabía. Llevaban apenas unos días casados y ya estaban aprendiendo a leer los silencios del otro, pero había cosas que no necesitaban ser dichas para sentirse. Camila se sentó, cruzó las piernas y sin rodeos soltó: «Quiero contratar a Natalia». Rafael se congeló. La taza quedó suspendida a medio camino hacia su boca y un hilo de café se derramó por el borde. Miró a su esposa, esperando alguna sonrisa de lado, alguna señal de que era una broma o una provocación. Pero Camila estaba seria, mortalmente seria. ¿Qué? Rafael casi se rió, como si la idea fuera tan absurda que ni siquiera valiera la pena discutirla. «Quiero que Natalia trabaje en la empresa», repitió Camila, cruzando los brazos sobre la mesa. «Quiero que lidere una nueva división de proyectos comunitarios sustentables, con autonomía total, equipo propio y acceso directo a la dirección». Rafael parpadeó varias veces, buscando argumentos, pero lo único que logró preguntar fue: «¿Por qué?». Camila apoyó los codos sobre la mesa y lo miró como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. «Porque ella es la pieza que falta. Revisé su historial, leí sobre los proyectos en los que trabajó antes de que ustedes terminaran. Ella entiende lo que nosotros apenas simulamos entender. Conoce las comunidades, sabe cómo funciona la sustentabilidad real desde la tierra, no desde un escritorio. Y lo más importante, ella no está en venta». Rafael dejó caer la cuchara con más fuerza de la que quería. El sonido metálico rebotó por todo el salón. «Es una locura», dijo con la voz baja pero tensa. «¿Sabes lo que ella significa para mí? Lo que tuvimos. Esto no va a funcionar. Sé exactamente lo que ella significa para ti», respondió Camila sin alterarse. «Y también sé que lo que ustedes tuvieron no tiene nada que ver con lo que estoy proponiendo. No quiero traer a tu ex a la empresa por capricho o por celos. Quiero a Natalia porque es mejor que cualquiera de los ejecutivos que hemos contratado». Rafael se frotó las sienes, intentando ordenar el torbellino de pensamientos. Solo imaginar a Natalia tan cerca, viéndola todos los días, recordando lo que fueron y lo que destruyeron. Era una bomba de tiempo, una mezcla peligrosa de culpa, deseo no resuelto y arrepentimiento. Camila no lo entendía, no podía entenderlo. «Esto no va a salir bien», murmuró. «Sí va a salir», replicó Camila, con la serenidad de quien ya lo había decidido. «Porque Natalia no se mueve por ti, ni por mí. Se mueve por lo que cree. Se acepta. Y es un gran sí. Será por las personas a las que quiere ayudar, no por nosotros». Rafael se levantó y empezó a caminar de un lado a otro del comedor, intentando ocultar su incomodidad. Camila permaneció inmóvil, siguiéndolo con la mirada como un radar. «¿Confías tanto en ella?», preguntó Rafael, sin voltear a verla. «Confío en las mujeres que pelean cuando nadie las ve», respondió Camila, con una dureza sutil en la voz. «Confío en las que se caen y se levantan sin pedir permiso. Natalia no es una ex resentida, Rafael, es una sobreviviente, y las sobrevivientes son las mejores líderes». Rafael se detuvo y la miró. Por primera vez
Vio en Camila no solo a la socia estratégica que conocía, sino algo más profundo, una mujer que también tuvo que demostrar su valor en un mundo donde las herederas bonitas eran tratadas como adornos o monedas de cambio. Tal vez por eso podía ver en Natalia no a una rival, sino a una aliada. ¿Y tú?, preguntó Rafael con la voz más suave. ¿No te da miedo que esto despierte algo? Camila sonrió apenas. No fue una sonrisa burlona, fue de absoluta confianza. Rafael, si todavía estás atado a alguna fantasía romántica con Natalia, ese es tu problema, no el mío. Yo no soy de las que compiten, yo construyo. Y si Natalia puede ayudarme a construir lo que quiero, entonces es bienvenida, siempre y cuando acepte jugar bajo las reglas correctas. Rafael no respondió, porque en el fondo sabía que Camila tenía razón. Natalia era diferente. Ella era el puente perdido entre el imperio que heredó y el propósito que abandonó. Pero traerla de regreso al universo Hernández no solo era una jugada estratégica, era abrir una caja llena de memorias que pasó años tratando de enterrar. Camila se puso de pie, ajustó el blazer y dejó la taza de café a medio terminar. Tú decides si se lo dices tú o si prefieres que lo haga yo, dijo antes de irse. Pero te sugiero que te apures, porque si ella dice que no, encontraré a otra Natalia, y la empresa va a seguir con o sin que tú arregles tus asuntos pendientes. Salió del salón sin voltear, dejando a Rafael solo con su café frío y su corazón dividido entre dos mujeres, una en el presente, que veía el futuro con claridad quirúrgica, y otra que cargaba el pasado en sus manos desgastadas y en un vientre que guardaba una nueva vida. Por primera vez, Rafael se preguntó si el verdadero conflicto no era entre Camila y Natalia, sino entre el hombre que era hoy y el hombre que abandonó. Natalia se secaba las manos en el delantal cuando la puerta de la lonchería se abrió y la campanita anunció la llegada de un cliente más. Pero no era cualquier cliente. Camila Núñez Hernández cruzó el local modesto como si perteneciera a cualquier espacio en el que pusiera un pie, sus tacones resonando sobre los azulejos desgastados. Llevaba un blazer color crema, el corte impecable, como si aquella visita no fuera más que otra reunión estratégica dentro de su agenda cuidadosamente planeada. Natalia la reconoció de inmediato, no solo por la boda lujosa, donde apenas cruzaron miradas, sino por todas las revistas, entrevistas y eventos donde su nombre aparecía. La nueva cara del ambientalismo corporativo. Bonita, elocuente y ahora, oficialmente, la señora Hernández. Camila se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a Natalia con una calma casi curiosa. Natalia, en cambio, se quedó detrás del mostrador, la charola en las manos como una barrera improvisada. Si viniste a decirme que ya no puedo trabajar en eventos de tu familia, ahórrate el discurso, dijo Natalia, sin rodeos. Camila sonrió apenas. No vine a sacarte, vine a contratarte. Natalia parpadeó sin poder esconder la sorpresa. Se quitó el delantal, lo colgó en el gancho junto al mostrador y caminó hasta la mesa, arrastrando una silla con un ligero chirrido. Se sentó, mirándola directo a los ojos. ¿De qué estás hablando? Quiero que trabajes en Hernández, dijo Camila con la naturalidad de quien pide un café. Quiero que lideres una nueva división de proyectos comunitarios sustentables, con autonomía total, presupuesto propio y acceso directo a la dirección. El silencio que siguió fue largo, pesado. Natalia entrelazó las manos sobre la mesa, las uñas cortas y limpias, cada gesto cuidadosamente medido. Su instinto de supervivencia, afilado tras tantos golpes de la vida, reaccionó antes que la razón. ¿Esto es una broma?, preguntó Natalia, sin alterar la voz. ¿O es tu forma elegante de tenerme vigilada? No me interesa controlarte, respondió Camila, seria.
Si quisiera alejarte, lo habría hecho antes de la boda. Pero cuando vi tu historial, tus proyectos, lo que lograste incluso después de todo lo que perdiste, entendí que tú eres justo lo que esta empresa necesita. Y siendo sincera, lo que Rafael necesita. El nombre de él quedó flotando en el aire como una chispa encendida. Natalia entrecerró los ojos. ¿Esto es por él o por mí? Por ninguno de los dos, contestó Camila. Es por lo que podemos construir. Tú conoces la realidad de las comunidades que nosotros fingimos ayudar. Yo conozco el poder de las conexiones políticas y corporativas que tú desprecias. Juntas podemos transformar esta empresa en algo que no sea puro escaparate para inversionistas. Natalia respiró hondo, tratando de que la rabia no le nublara el juicio. ¿Y de verdad crees que voy a comprar ese cuento de que una empresa multimillonaria, dirigida por dos familias de élite, de repente se preocupa por el impacto social real? No espero que lo creas, respondió Camila, pero espero que aceptes la oportunidad de convertir ese escepticismo en algo tangible, con tus manos. A tu manera. Natalia negó con la cabeza incrédula. Sí acepto, y todavía no dije que acepto. No voy a ser una pieza de marketing. No voy a salir en fotos abrazando niños pobres, ni a poner mi nombre en proyectos comprados para ganar premios internacionales. Camila sonrió, no con burla, sino con respeto. Justo por eso te quiero. Pero si tienes condiciones, te escucho. Natalia cruzó los brazos y fue directa. Autonomía total. Ningún proyecto se aprueba sin mi visto bueno. Yo elijo a mi equipo, sin recomendaciones de la directiva, y quiero un reporte público, trimestral, con cada peso gastado y cada resultado obtenido. Camila ni siquiera pestañeó. Trato hecho. Natalia arqueó una ceja, sorprendida por lo rápido que aceptó. ¿Así nada más? ¿Sin regateo? Cuando me topo con alguien que sabe lo que quiere y tiene el valor de exigirlo, prefiero no perder el tiempo con teatritos corporativos, respondió Camila. Pero yo también tengo una condición. Natalia esperó. No tienes que confiar en mí ni en Rafael. Pero si entras, quiero que confíes en lo que podemos construir juntas, sin sabotajes disfrazados, sin competencias tontas. Somos dos mujeres tratando de construir algo en un mundo diseñado para minimizarnos. Si nos atacamos entre nosotras, ellos ganan. Natalia absorbió esas palabras. Había una sinceridad cruda en Camila que era difícil de ignorar. No hablaba como heredera mimada ni como esposa celosa. Hablaba como alguien que también sabía lo que era pelear por ser tomada en serio. Lo voy a pensar, dijo Natalia al final. Piensa rápido, respondió Camila, poniéndose de pie. Porque la diferencia entre transformar algo y ser devorada por el sistema es solo una cosa: tiempo. Natalia se quedó sentada mientras Camila salía de la lonchería, dejando atrás el olor a fritura y el eco de una propuesta imposible de ignorar. Esa noche Rafael encontró a Camila sentada en el despacho de la casa, una copa de vino en la mano y la expresión de quien acaba de mover las piezas clave de un tablero invisible. ¿Hablaste con ella?, preguntó Rafael. Camila no apartó la vista de su copa. Hablé. ¿Lo va a pensar? ¿Y si dice que no? Camila finalmente lo miró. Entonces encontraremos a otra. Lo que quiero construir no depende de la nostalgia. Depende de la competencia. Y Natalia la tiene. Pero si ella no quiere, el mundo está lleno de mujeres invisibles tan capaces como ella. Rafael no supo qué responder. Por primera vez, entendió que estaba justo en el centro de una alianza improbable. Su esposa, su ex y un futuro que ni siquiera había imaginado. Y ahí, entre el pasado y el futuro, Rafael finalmente empezó a comprender que quizás su papel no era elegir entre ellas, sino aprender de ambas.
Natalia, Camila y Rafael estaban a punto de entrar en una dinámica donde la confianza, el propósito y el poder se entrelazaban de formas imprevisibles. Y Rafael, por primera vez, aceptó que él no era quien controlaba el juego. La oficina reservada en el último piso de la sede de Hernández Ambiental estaba vacía cuando Natalia cruzó la puerta por primera vez. Los ventanales panorámicos ofrecían una vista impresionante de hectáreas de selva preservada, un paisaje que parecía celebrado en los materiales publicitarios de la empresa, pero distorsionado por la capa de vidrio que separaba el discurso de la realidad. Natalia dejó su mochila en el piso. No traía bolsas de cuero ni portafolios ejecutivos. Solo un cuaderno viejo, lleno de garabatos de ideas antiguas y algunas nuevas que intentaban nacer en medio del caos de su vida. Observó el lugar. El ambiente era moderno, minimalista, y aún así se sentía vacío, como una cáscara esperando ser llenada, pero no sería tan fácil. El primer mes de Natalia al frente de la nueva división fue una batalla muda. Los directivos más antiguos, hombres de trajes caros y sonrisas calculadas, la miraban como una pieza extraña dentro del tablero. Para ellos, los proyectos sustentables siempre habían sido una estrategia de imagen, algo para calmar inversionistas y adornar informes anuales. Natalia, con sus ideas de impacto real y transparencia radical, era una amenaza, y ella lo sabía. Reunión tras reunión, escuchó objeciones disfrazadas de preocupaciones estratégicas. La resistencia venía por capas, plazos que se duplicaban, presupuestos mutilados por ajustes internos y una avalancha de correos solicitando informes inútiles y aprobaciones de procesos que solo existían para frenarla. Pero Natalia no era de las que se echaban para atrás. Cada obstáculo lo respondió con datos, historias reales de campo y resultados concretos. Cada mirada condescendiente la contestó con propuestas sólidas y alianzas con líderes comunitarios que ningún ejecutivo pudo ignorar. No tenía el apellido correcto, ni la paciencia para los juegos políticos de la oficina, pero tenía algo que ninguno de ellos podía falsificar. Verdad. En los pasillos murmuraban: la ex de Rafael, la noviecita universitaria. ¿Cuánto tiempo aguantará? Natalia escuchaba y lo guardaba. Ella no estaba ahí por Rafael, estaba ahí por ella, por las comunidades olvidadas y por los sueños que había tenido que guardar en un cajón durante años. Y si esa empresa quería usar su nombre, lo harían bajo la condición de escuchar su voz. Camila lo observaba todo de cerca. A diferencia de Rafael, que todavía andaba perdido entre el papel de esposo y exnovio, Camila no le temía a la cercanía. Formaban una dupla improbable, la ejecutiva fría y la activista combativa, pero juntas encontraron un ritmo. Camila sabía cómo abrir puertas políticas y manipular la burocracia a favor de la división. Natalia sabía lo que pasaba cuando esas puertas nunca se abrían. No eran amigas, pero había un respeto silencioso creciendo entre ellas, una admiración mutua que ninguna se atrevía a admitir en voz alta. Y, en el fondo, sabían que se necesitaban para mantener ese proyecto vivo. Rafael observaba desde lejos. Por primera vez en mucho tiempo sentía que no era el centro de nada. Su esposa y su ex habían encontrado un camino propio, uno que no pasaba por él. Y en vez de sentir celos o incomodidad, Rafael sintió un alivio extraño, como si el peso de ser el heredero, el vínculo entre pasado y futuro, se hubiera diluido entre esas dos mujeres que veían mucho más allá de él. Pero eso no significaba que Rafael no estuviera en crisis. Las noches se hicieron largas. Pasaba horas revisando contratos, balances, intentando encontrarle sentido a lo que hacía cada día. Por años creyó que su papel era proteger el legado familiar, expandir el imperio y asegurar la continuidad del nombre.
Pero ¿y si proteger no significaba preservar, sino transformar? La respuesta no llegaría en una junta o en un reporte. Llegaría de un lugar mucho más simple y poderoso. Fue una mañana gris, semanas después de que Natalia asumiera el cargo, cuando Rafael recibió la llamada. Estaba en trabajo de parto. Rafael corrió al hospital sin pensar, sin avisarle a Camila, sin preguntarse si era bienvenido. Cuando llegó, Natalia ya estaba en la sala de parto, sus gritos apenas amortiguados por la puerta cerrada. Él se quedó en el pasillo, las manos en los bolsillos, el corazón fuera de ritmo. No era su hijo, lo sabía, pero de algún modo ese nacimiento también era su renacer. Camila llegó poco después, sin sorpresa en el rostro, al verlo ahí. Se quedaron juntos, lado a lado, en silencio, no como marido y mujer, ni como socios o rivales, solo como dos personas presenciando el inicio de algo más grande que sus propias historias. Horas después, la puerta se abrió. Natalia estaba exhausta, el cabello pegado a la frente por el sudor, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. En sus brazos sostenía a un niño pequeño, de piel rosada y ojos curiosos. Mateo. Rafael entró en la habitación sin saber qué decir. Natalia no lo echó, pero tampoco lo invitó. Se quedó a unos pasos observando al bebé en los brazos de su madre. Y ahí, entre los tres, no había rencor, ni culpa, ni pasado. Solo el presente. Y una nueva vida que, de alguna manera, los conectaba para siempre. Camila entró poco después, cargando una pequeña planta de hipé amarillo en una maceta. Se la entregó a Natalia con una sonrisa discreta. «Un árbol por cada nueva vida», dijo. «Es una tradición antigua en mi familia». Natalia tocó la tierra con la punta de los dedos. Por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de algo que no sentía desde hacía mucho. Pertenencia. Mateo no era solo el hijo de Natalia, era el símbolo de una nueva era. Un ciclo donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban. Un niño nacido entre el barro y el concreto, entre sueños rotos y nuevas posibilidades. Y mientras Rafael, Camila y Natalia compartían ese silencio frágil, cada uno entendió a su manera que hay historias que no terminan con un punto final. Se reinventan, igual que la vida, igual que ellos. El logo de Hernández Ambiental brillaba en el centro del auditorio. Esta vez no era solo un símbolo de poder corporativo o de una marca consolidada en contratos multimillonarios. Representaba una nueva era. Una empresa que, tras décadas de discursos ensayados sobre sustentabilidad, por fin empezaba a poner los pies en la tierra. De verdad. Natalia estaba en el centro del escenario, segura y serena, una presencia que, meses atrás, habría sido impensable en ese espacio. Su cabello recogido de manera sencilla y su ropa discreta contrastaban con los trajes impecables de la audiencia, pero nadie se atrevía a subestimarla. Hablaba con propiedad, mostraba gráficos, sí, pero también fotos. Rostros de agricultores, de jóvenes emprendedores en comunidades ribereñas, de mujeres quilombolas liderando sus propios proyectos. La sustentabilidad, para Natalia, tenía olor, textura, nombre y rostro. Estaba viva. En primera fila, Camila observaba con una sonrisa discreta. Ella no solo había apostado por Natalia, la había protegido y a cambio aprendió. Junto a esa aliada improbable, Camila entendió que el poder no es control, es acceso. Es usar la influencia acumulada para abrir caminos que, solas, las Natalias del mundo tardarían décadas en cruzar. Camila se había demostrado a sí misma que era mucho más que una heredera bonita. Y Natalia había demostrado que no era solo una ex perdida en el pasado. Juntas transformaron a Hernández Ambiental en una referencia internacional en impacto socioambiental real.
no como estrategia de marketing, sino como legado. Rafael, sentado unas cuantas sillas más allá, observaba en silencio. Era imposible no preguntarse, aunque fuera por un segundo, cómo habría sido su historia si se hubiera quedado con Natalia en aquel entonces. Pero el pensamiento se disipaba rápido. Ya no era ese joven atrapado entre el amor y la herencia. Ahora era algo más. Un hombre que aprendió a respetar la fuerza de las mujeres a su alrededor. Un hombre que entendió que su mayor acto de valentía no era liderar, sino aprender a ceder espacio. Unos días antes de esa presentación, Rafael y Natalia tuvieron una conversación que debió haber pasado años atrás. Fue en el parque de la ciudad, mientras Mateo dormía en su carriola al lado. Natalia, con la mano descansando sobre el bebé, y Rafael sentado en la banca mirando al suelo. El silencio fue el primero en hablar. Pesado, cargado de historias que nunca dijeron. «Me habría gustado ser otro hombre para ti», dijo Rafael, con la honestidad cruda de quien ya no espera perdón. «Y a mí me habría gustado entender que tú no sabías cómo ser ese hombre», respondió Natalia, sin rencor, solo verdad. Hablaron de los sueños de juventud, de esa sensación de que podían cambiar el mundo y de lo duro que fue descubrir que el mundo también te cambia a ti. Hablaron de las noches en vela, del miedo a fallar y de cómo, por más fuerte que fuera el amor, no era suficiente para cargar el peso de las decisiones y de los legados. No hubo lágrimas, ni disculpas formales, solo la aceptación de que el pasado es inamovible, pero no tiene por qué definir el futuro. «No soy tu salvador», dijo Rafael. «Nunca necesité uno», respondió Natalia mirando a Mateo. «Solo necesitaba respeto». Y fue ahí, entre hojas secas y el sonido distante de risas infantiles, donde cerraron el ciclo. No como amantes, ni como enemigos, como dos personas que sobrevivieron a quienes fueron y estaban listas para construir algo nuevo. En el auditorio, cuando Natalia terminó su presentación, el aplauso de pie fue unánime. No porque fuera la ex de Rafael, no porque Camila la hubiera puesto ahí, sino porque su visión era innegable. El impacto de su trabajo era tangible. Había vencido la desconfianza de la directiva, la resistencia de la vieja guardia y, sobre todo, el miedo a regresar al sistema que alguna vez intentó aplastarla. Bajó del escenario y Camila la esperaba al costado. Se cruzaron la mirada, sin sonrisas exageradas, sin abrazos ensayados, solo el reconocimiento silencioso de quienes saben que no ganaron solas, sino juntas. Rafael se acercó cargando a Mateo. El bebé, ya con algunos meses, miraba curioso las luces del escenario y los rostros desconocidos a su alrededor. Natalia lo tomó en brazos y lo sostuvo al centro de todo lo que había construido. Ahí estaba el verdadero símbolo de esa nueva era, no un logo ni una firma en contratos millonarios, sino un niño. Una nueva generación nacida entre dos mundos que antes parecían opuestos, pero que ahora aprendían a coexistir. El idealismo de Natalia, la estrategia de Camila y la búsqueda de propósito de Rafael. Y mientras Mateo reía, sin entender la grandeza de ese momento, Camila y Natalia se colocaron lado a lado para la foto oficial. Rafael quedó ligeramente detrás, ya no al centro, y por primera vez eso no le molestó. Entendió que su legado no estaba en liderar solo, sino en tener el valor de ceder espacio a otras voces. La imagen capturada en ese instante se esparciría por periódicos, redes sociales y documentales. Pero el verdadero impacto no estaba en la pose o en el encuadre. Estaba en la historia invisible que cargaba. 3 vidas que, en lugar de destruirse por el pasado, eligieron construir juntas el futuro. Mateo, en brazos de Natalia, era la prueba viva de que las nuevas historias siempre pueden nacer.
incluso sobre los escombros de amores antiguos, de errores irreparables y de cicatrices que el tiempo nunca borra por completo. Camila, Natalia y Rafael no eran una familia tradicional, eran algo más raro, una alianza, una red de respeto, madurez y propósito compartido. Y así, lo que empezó como una ceremonia de fachada terminó convirtiéndose en algo que ninguna de las familias poderosas había previsto. Una revolución silenciosa, liderada por dos mujeres y un hombre que juntos aprendieron que la única herencia que realmente importa es dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraron. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.